Muy bienvenidos al Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, que abre las puertas para esta ceremonia muy sentida, por otro lado, in memoriam de doña Virginia Armella de Aspe. Todos muy bienvenidos. Vamos a empezar. Si nos ponemos de pie, vamos a guardar un minuto de silencio. Muchísimas gracias y empezamos. Y le damos la palabra, en primer lugar, al licenciado Salvador de Pinal y Casa, que por cierto es el decano de la Academia Hispanoamericana. Adelante, Salvador. Muchas gracias. Pues me da muchísimo gusto ver reunidos aquí en esta ocasión de conmemorar la labor intelectual de doña Virginia Armella de Aspe, a varios de sus hijos, de sus nietos e incluso de sus bisnietos. Esta academia, donde Virginia desarrolló gran parte de sus conferencias y estudios académicos, es una academia que fue fundada con motivo del centenario de la Constitución de Cádiz por el rey Alfonso XIII en el año de 1913 y se apega a las reglas de las academias clásicas como la Academia Francesa, fundada en 1635 por Luis XIII a instancias del cardenal de Richelieu. Esta academia ha tenido 3 épocas en México. En esa primera época en México, cuando muy recién fundada, participaron en la Academia Hispanoamericana 2 presidentes de la República, don Venustiano Carranza y el general Álvaro Obregón. Posteriormente tuvo una segunda época y esta tercera época arranca en 1974, donde hemos tenido 3 directores, el ingeniero don Teodoro Amerlink, la doctora Josefina Muriel de González Mariscal y el doctor Manuel Ramos Medina, quien encabeza nuestra academia desde el año de 2006. Manuel Ramos ingresó a la academia en diciembre del año 2000. Virginia Armella de Aspe ingresó a la academia en octubre de 1993 con un trabajo sobre los santos patronos de los médicos, los santos Cosme y Damián en el arte. Hizo un trabajo muy acucioso, arrancaba con los santos Cosme y Damián desde la pintura renacentista con los Medici, que viene también de médico el apellido, y después su saga en la pintura novohispana y hace un estudio muy acucioso de la capilla de los santos Cosme y Damián en la Catedral de México, donde inclusive llegamos a tener algunas misas de los difuntos de la academia, entre ellos el doctor Pedro Ramos y Ramos. Nuestra academia se ha ido revitalizando continuamente. Somos tantos como letras del abecedario y normalmente cada año ingresan 1 o 2 personas que van sustituyendo los sitiales de las personas fallecidas. Por ejemplo, la doctora Muriel, que falleció en enero del 2008, fue sustituida por doña Beatriz Scharrer, aquí presente. Varios de los académicos actuales que están aquí, que nos acompañan, pues van ocupando los sitiales de los anteriores. Por ejemplo, Ángeles González Gamio, que está aquí, ocupó el lugar de Aureliano Tapia Méndez, el gran cronista de Nuevo León, y así sucesivamente. Está también Nuria Salazar Cimarro, está el doctor José Luis Curiel Monteagudo, que ocupó el sitial de su padre, el doctor Curiel Benfield, quien era doctor en filosofía,
José Luis es doctorando en historia, es químico y especialista en historia de la gastronomía y de la mesa mexicana. También está el doctor Robert Bay, quien es un biólogo, especialista en cuestiones botánicas y todas las circunstancias de la flora y la fauna de la biosfera del norte del país. Y está el maestro Carlos Esteva, que como es una academia de ciencias, artes y letras, pues quién mejor que un director de orquesta para representar la música. Nos encontramos acá en el Presidium la maestra Concepción Amerlín de Corsi y la doctora Virginia Aspe Armela, viuda de Cortina, quien entró precisamente como doctora en filosofía, pero simultáneamente compartió el tiempo con su madre en nuestras reuniones académicas. Normalmente las reuniones las hemos tenido aquí todos los terceros miércoles de mes y esta es nuestra sede temporal, digamos, espacio temporal. Nos reunimos en un salón allá arriba, en esta área del Centro de Estudios de Historia de México de la Fundación de Carso, Fundación Carlos Slim, y nos recibe como anfitrión Manuel Ramos con mucha benevolencia. Y en cada una de estas sesiones tenemos una conferencia, vamos rotando los temas, cada quien elige su tema, se establece el calendario y así va siendo la vida de la academia. Esta vida académica se vio muy interrumpida por la pandemia, lógicamente, pero seguimos en videoconferencia Telmex y tuvimos actividades académicas. Como aquí todos teníamos demasiado que decir en relación a Virginia, les pedimos a los académicos que nos enviaran una carta para leer las cartas. Únicamente recibimos 3 cartas, pero preparamos un PowerPoint con imágenes de los libros. Virginia trabajó mucho y bien, porque su primer libro lo publicó el año 1984 y el último, que no estoy seguro, el que yo considero el último, Virginia me corregirá, el primero es la historia, la memoria de la historia de una familia, que son los consejos de su bisabuelo, el licenciado Flores Alatorre e Ibarra, a su hija, Mercedes, después conocida como Mamá Meche, porque era la abuela de Virginia. Y ese es el primero, de Editorial Yus. Y el último es Hilos del Cielo, que lo patrocinó el Deutsche Bank, gracias a la intervención del embajador americano en esa época, Tony Garza, que es un libro bellísimo. La mayoría de los libros de Virginia comparten la erudición del texto, la investigación muy profunda y la belleza de la edición y las ilustraciones. Son libros muy visuales, porque era muy importante, porque ella fue tomando temas de las artes decorativas o artes menores, que en realidad no son artes menores, son artes mayores, pero que no eran tan importantes como la arquitectura, la escultura y la pintura, y logró unas ediciones francamente que son una joya bibliográfica. De estos libros que les digo son alrededor de 20, voy a bajar para ir comentando las láminas. No hubo una... ¿Qué pasó? ¿Ya pasaron varias imágenes? Sí, algunas. Bueno, esta es la historia a través de la indumentaria. Tiene unas fotos muy logradas donde están las modelos, inclusive son nietas de ella o las personas que estaban ahí. Si quieren vayan pasándola y voy haciendo los comentarios. Ahí está un zarape, esta es la indumentaria de las indias caciques. A ella siempre le interesó muchísimo el hacer un hincapié en el mestizaje, ¿no? Este es un cuadro que está en el Castillo de Chapultepec y el otro del Museo Franz Mayer. El del Museo Franz Mayer habla de los encajes de Milán y habla de los tejidos que presenta creo que se llama Tomasa de Dios, el personaje que es una monja antes de profesar como monja. Y esta es una chimalpopoca. La siguiente, por favor. Adelante. Bueno, ahí está el traje típico, la china poblana y el castor y la ropa que se utilizaba en el traje de china poblana. Los que la conocen reconocerán a la modelo y los que no, pues les digo, es la hija menor es la menor de los Aspe Armela, que es doctora en historia. De 8 hijos hay 3 doctores, un doctor en economía, uno en filosofía y uno en historia. Esa es una buena cosecha. Adelante.
Adelante. Esta es la historia de la indumentaria monacal, es un cuadro de una centella en un convento de Puebla. Adelante. Avante. Bueno, esta es la portada de una de las 3 ediciones del catálogo de la Pinacoteca Virreinal. La labor de Virginia en la Pinacoteca Virreinal fue fundamental e importantísima. Desde 1986 fue asesora de la Pinacoteca. Hasta el año del 93, la directora era la maestra Mercedes Smith de Angulo. Y Mercedes la llamó, la invitó como asesora, y sucedió a Mercedes del 93 al 2000, en que la Pinacoteca se suprimió y se incorporó al MUNAL. Ella luchó mucho porque la Pinacoteca subsistiera como un ente independiente, pero no fue posible. Las circunstancias se dieron de tal manera que no fue posible. Pero tiene 3 ediciones. Esta primera, que es de un banco, del Banco Mercantil de México, una segunda de Fomento Cultural Banamex y una tercera en inglés, entonces también de Fomento. Entonces es muy importante haber reunido porque aquí se ve exactamente cuál era la colección y el estudio profundo que hicieron con esta colección. Ahí formó Virginia 2 cosas: la Sociedad de Amigos de la Pinacoteca, donde yo tuve el honor de ser el vicepresidente, y el Consejo Asesor de la Pinacoteca, donde estaba la maestra Amerlín de Corsi, la doctora Aspe Armela, estaba yo, estaba Guillermo Tobar, no recuerdo ahora todo, Rosario Toski. Éramos como 8 asesores académicos en la Pinacoteca, que dábamos unos cursos ahí en la Pinacoteca. Adelante, por favor. Este es del libro de escudos de monja. Los escudos de monja son un objeto de arte muy especial, porque son unas miniaturas de una altísima calidad. Hay de los grandes maestros mexicanos, de Cabrera, de Páez, de Alcíbar, y ven ustedes, estaban como una joya enmarcado o enmarcados en carey. Y ahí ven, por ejemplo, es una Inmaculada, la está coronando la Trinidad, y tiene abajo toda la iconografía. Esto probablemente es de una monja carmelita, porque está ahí Santa Teresa, pero está San Felipe Neri, 2 arcángeles, San José, y acá no distingo, creo que Santa Bárbara. Adelante. Aquí está la portada de Memoria de una familia. Este libro le valió su ingreso a la Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica. La Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica ha realizado también una labor importante en la microfilmación de archivos. Tiene más de 150,000 rollos de micropelícula que entregó al Archivo General de la Nación, donde están archivos parroquiales y registro civil. Entonces ahí ya se puede consultar en línea todo eso, y se ha hecho desde el año del 53, 1953, hace 70 años. La Academia este año cumplió, en mayo, el 15 de mayo, cumplió ya 80 años, y Virginia entró a mediados del 85 con este trabajo. Con motivo de este trabajo, en las respuestas de ingreso que la dio el presidente de la Academia en ese momento, que era el ingeniero Amerlink, dijo que Virginia era un adorno de la sociedad mexicana, lo cual yo perfectamente suscribo. La siguiente. Adelante. Esta es otra de escudos de monjas. Ahí se ve la monja concepcionista con su escudo. Es un retrato de una mística de Puebla, Sor María de Jesús Tomelín Conté. Adelante. Este es un libro que se llama El arte de la evangelización, que hizo sobre la colección Behrens, la colección que formó Ted Behrens entre 1930 y 1950, un austriaco que comprendió la importancia de este arte primitivo, el primer arte de la Nueva España, que es un arte tequitqui, es mano de obra indígena y grabados, inspiración europea. Esto es parte de una predela, son de los dos evangelistas, y está San Juan bendiciendo el cáliz donde se evapora el veneno en forma de dragón, y está San Mateo con el ángel que le ofrece un tintero. Siguiente. Este es de la Bordados y Bordadores. Bordados y Bordadores tiene una de las características que siempre hizo Virginia,
Trabajó varios temas en conjunto con Guillermo Tovar y de Teresa. Guillermo hizo mucha investigación de archivo y tenía muchos documentos que le cedió a Virginia para que documentara las artes y oficios de la Nueva España. Entonces, en estas pone las ordenanzas de los gremios, que son cosas que se sabía que existían, pero no se habían ni publicado ni comentado. Entonces, estos libros tienen esa primicia, porque Guillermo Tovar cedió generosamente los documentos y Virginia los trabajó de muy buena manera, y luego el patrocinio de GUTSA, una empresa constructora, permitió que estas cosas salieran excelentes. Ahí, por ejemplo, ven ustedes la firma del bordado. Ahí este es un ornamento eclesiástico y ahí dice el año 1772. Adelante. Esta es una repetición. Adelante, ya la vimos. Ya la vimos. Perdón, no sé qué pasó aquí. Bueno, esta, no, la siguiente o la anterior. Adelante, esa. Andrés López, pintor novohispano, fue uno de los 2 libros que publicó la Lotería Nacional en el año 1994 sobre investigaciones especiales que hizo Virginia en la Pinacoteca. Ven ustedes, aquí los autores son Virginia Armela de Aspe, Guillermo Tovar y de Teresa, Virginia Aspe de Cortina, Salvador de Pinal y Casa y Enríquez, que soy yo, a sus órdenes, María del Rosario G. de Tosqui y Javier Curiel Hernández. Este libro fue un rescate de un personaje del Círculo de Cabrera y se logró reunir una nómina de 121 cuadros y se expusieron 40 obras. Adelante. Este es el libro de ebanistería, donde habla de todos los carpinteros y muebleros y la influencia del mueble chino en el mueble novohispano y el llamado chipendel mexicano y las taraceas y las intarsias y todo este mobiliario. La siguiente. Esta es parte de estas cajoneras. Estos se hacían en la Villa Alta de Oaxaca. Ahí dice labores de nielado. El nielado es una cosa que queman la madera y luego la van incrustando. Adelante. Esta es la portada del libro. Ahí ven, Grupo GUTSA. Siguiente. Este es un mueble neoclásico, que seguramente lo reconocen varios. Adelante. Este es miren, ordenanzas de carpinteros, entalladores, ensambladores y violeros. O sea, los violeros sería le luthier. Los fabricantes de instrumentos musicales estaban junto con los carpinteros. Seguimos. Este es el libro de bordados y bordadores. Ven ustedes el oro ahí con las frutas mexicanas. Es la portada. Siguiente. Este es un bordado renacentista, manierista del siglo XVI. Es un motivo mitológico. Siguiente. Este es un gremial. El gremial era una especie de cobija que se ponían los obispos en las piernas durante las ceremonias, porque las catedrales en Europa eran muy frías. Aquí eran menos frías, pero igual los obispos eran personas mayores y les daba frío. Este es el gremial de Fray Juan de Zumárraga. Tiene los emblemas de la Pasión y los escudos franciscanos y es uno de los bordados más antiguos que se tienen aquí. Este está en Tepoztlán. Nos pareció interesante presentar la ilustración y el texto porque no son libros de estampas, son libros de texto profundo apoyados con ilustraciones. Siguiente. Este es Escudos de Monjas, es la portada del que vimos. Ahí ven, es el desposorio místico de Santa Catarina, es la Sagrada Familia y el Niño Jesús poniéndole el anillo a Santa Catarina. Siguiente. De nuevo, Escudos de Monjas, una Virgen del Apocalipsis y San Juan en Patmos escribiendo el Apocalipsis. Adelante. Ya la vimos, la siguiente.
Esta es la portada, la indumentaria de México, la historia de México a través de la indumentaria. Ven ustedes este magnífico bordado del escudo nacional sobre un encaje, sobre un tul, como una especie de velo de novia. Pero, no, que por cierto yo nunca supe para qué servía esto. ¿Es como un velo de novia, frontal de altar o qué es? ¿Para qué serviría? ¿No era de la colección de tu mamá? Creo que sí. Y no sabes para qué servía, pero no sabes para qué servía. Bueno, probablemente sea para, como parece como un frontal de altar, haya sido para algún te deum de toma de posesión de alguno de los presidentes del siglo XIX, probablemente, porque una novia no lo iba a llevar. Esto. Siguiente. Ya la vimos, siguiente. Aquí está la portada de La memoria de una familia, que es un libro muy, muy bien escrito, muy interesante, y es la ópera prima. La siguiente. Aquí está el índice de ese libro. En agradecimientos, prólogo, el primer antepasado, que es un personaje eran Flores, son dos, Diego Flores y de la Torre, que luego Flores, la descendencia de un señor Flores y de la Torre se vuelve Flores a la Torre. Páginas tomadas, consejo de mamá me echa a sus hijos y la bibliografía. Adelante. Le cedemos la palabra al doctor Ramos porque es una obra que trabajaron conjuntamente y él fue el editor. Por favor, Manuel. San Ángel ayer y hoy. Muchas gracias, Salvador. Cuando tuve mayor acercamiento a doña Virginia fue precisamente cuando ella escribió este libro. Y decir Virginia Armella de Aspe es decir San Ángel, ¿sí? Si de algo se sentía orgullosa Virginia era de su casa, ¿sí? De cómo amaba su casa, cómo la cuidaba, cómo le gustaba recibir y cómo nos gustaba ir a esa casa, ¿sí? Yo me acuerdo de Virginia y quizá no te acuerdes, Pedro, que nos conocimos en el 4º año de primaria en el Instituto Patria y que tu mamá llevó al salón el disco de Pedro y el Lobo, ¿sí? Pero lo tengo tan presente, la entrada de tu mamá, como si hubiera sido ayer, sobre todo en el salón de la primaria del Instituto Patria, ¿no? Bueno, y cuando Casa de Bolsa Probursa, ay, porque luego me equivoco con Inbursa, pero bueno, la Casa de Bolsa de aquel tiempo, Inbursa, exactamente, decían, ¿qué libro hacemos? Le dije, vamos a hacer San Ángel, porque además las oficinas estaban en San Ángel. Y pues, ¿quién mejor que Virginia para hacer ese libro, ¿no? Y ahí tuvimos un contacto muy, muy cercano de estar recorriendo calles, casas, plazas, etcétera. Y salió este libro que hoy pues, es una joya bibliográfica y que en su momento fue una obra muy bienvenida y que bajo la autoría y publicada por la Casa de Bolsa y Bursa. La que sigue, por favor, porque hay una imagen por ahí que quisiera yo. Cuando se presentó el libro, que también lo recuerdo muy bien, fue una gran ceremonia y quien hizo la presentación fue el doctor O'Gorman, a quien admirábamos profundamente y que era muy, muy amigo de Virginia, y cuando lo invitamos a hacer la presentación no lo dudó, fue una presentación espléndida y bueno, pues aquí está Virginia en uno de sus mejores momentos y es una fotografía de historia. La que sigue, por favor. Y bueno, no quiero dejar pasar otra fotografía de Virginia que me encontré por ahí cuando yo ingresé a la academia con Ana Rita Valero, que aquí está presente también. Recordarás a Ana Rita en la Casa del Risco con nuestra querida amiga, la directora, que ya falleció, por cierto, ¿no? Y bueno, pues esa es, dijéramos, mi acercamiento. Virginia le gustaba mucho venir aquí al Centro de Estudios a investigar, a platicar, a las sesiones de academia. Recuerdo una de ellas, una de las últimas, que se fue la luz, en fin, o llovió y ya todo el mundo se iba. Y yo me fui a mi oficina y de repente la vi pasar. Y entonces salí, le digo, Virginia, dice, es que ya no sé por dónde salir. Le dije, no, yo te acompaño. Le dije, vamos a tu coche. No, no traigo coche. Le dije, entonces, ¿en qué te vas a ir? Yo me voy a pie. No, le dije, ¿cómo te vas a ir a pie? Eran las 8 de la noche para cruzar Insurgente, Revolución.
de ninguna manera, le dije, yo te voy a llevar. Y fue cuando te hablé y digo, pero ¿cómo dejan a Virginia que ande sola ahí en las noches caminando? Ya la veo yo cruzando la bombilla y demás. Bueno, en fin, pero era muy autónoma. Dice, no, tengo chofer, pero no quiero el chofer, yo quiero manejar. Y mi hijo ya no me deja el coche y estoy muy enojada. Entonces, cosas que verdaderamente eran pues realmente muy admirables de Virginia, ¿no? Creo que es la última imagen que tenemos ahí en el PowerPoint, sí, ¿verdad? Ok, y entonces ahora le vamos a dar la palabra a Conchita Merlin de Corsi, para que hables tú te invitamos porque eres la secretaria de lo que tú quieras hablar, ¿verdad? Bueno, pues yo no preparé nada por escrito porque en esos días tuve muchos eventos familiares. Nació un nieto, vinieron otros que vinieron fuera, se casó una sobrina, tuve huéspedes en mi casa. Verdaderamente no me llegó el tiempo. Y sí me sentía yo mal de no hablar, aunque pues no lo he preparado y no sé si sea tan buena como para hablar de ello. Lo único que puedo decir es que yo tuve una relación muy cercana con Virginia. La verdad es que la quise mucho. Primero empezó por ser amiga de mis papás, sobre todo, bueno, con mi papá era cercanísima, porque tenían los mismos intereses en muchos aspectos, ¿verdad? Y bueno, pues estuve cuando entró a la academia y todo eso, y luego la amistad pues nos fue acercando la historia del arte, creo yo, porque teníamos muchas cosas en común, nos encontrábamos en muchos lugares, hasta primero nos encontrábamos y luego ya empezamos a irnos juntas. Ella pasaba por mí, yo pasaba por ella, muchísimo, hasta que sí ya fue un peligro. Hubo una última vez que le dije a Mari, por favor, póngale chofer a tu mamá, porque tuve mucho miedo el día que me regresé con ella. Sí. Y me dijo, pues, ¿cómo crees que si ya le ponemos chofer, pero los pone a barrer la entrada y no? Y bueno, pues así fue. También, bueno, me tocó con Meche Mitz ser asesora, éramos las dos asesoras y allí tuve el gusto realmente tenía mucho ojo para el arte. Había un closet ahí en la Pinacoteca, cerrado, era una puerta oscura, que pues nadie abría. Y pues no sabíamos qué había allí dentro. Entonces un día me habló y me dijo, ya ven que los lunes cierran los museos, vente, pero vente tempranito. Y si puedes, tráete cámara. Total, no me llevé cámara, pero me fui tempranito. Y entonces me encontré en la nave central pues ya ven que era una iglesia, San Diego, en la Pinacoteca, todas las pinturas que había sacado del closet, y entre ellas nada menos que un Luis Juárez, que ahora está en el Monal, pero que fue realmente la descubridora de esa pintura. Y así como eso, pues sí, San Alejo tenía muchísimo ojo y decía, pero ¿cómo han tenido esto guardado aquí? Bueno, total salió. Y así, bueno, pues hubo una gran amistad y yo la admiraba mucho porque así como eran a mis papás, yo la consideré una amiga cercana mía y luego incluso iba a la casa. Hubo un libro que lo anotamos, que lo encontré un manuscrito, Meche Mitz, uno sobre Querétaro, muy curioso. Y entonces les pusimos nota entre las tres, nos veníamos a la casa a trabajar, mis hijos eran relativamente chicos, a veces daban un poco de guerra, y ella me asombraba porque tenía mucho modo. Lo llamaba y le decía, a ver, ven, mira, te voy a retratar, hacía un dibujito. Y luego dice, pero como estás portándote mal, mira, y le pintaba bigotes. Entonces ya el niñito ya se iba y ya se portaba bien. Pero luego también mis hijos la quisieron mucho. Era esa facilidad que tenía pues de llevarse con todos, ¿no? De acercarse a todo el mundo. Y bueno, pues no sé, les podría contar muchas cosas, muchas anécdotas, pero pues tampoco me quiero prolongar. Pero pues agradezco mucho que me hayas hecho hablar de ella porque Conchita, es un gusto para mí de veras recordarla. Gracias. Muchas gracias, Conchita. Y ahora vamos a dar lectura a tres de las mensajes que nos mandaron tres de los académicos. ¿Empiezas tú si quieres? Pues, no, tú primero. El de Pérez. Bueno, el doctor Ramos va a leer el mensaje que mandó el doctor Pérez de Salazar y Berea. Sí. Dice Francisco Pérez de Salazar, recuerdo a doña Virginia Armella Maza cuando yo tenía 14, 15 años y era compañero de Pedro Aspe, quien me invitó en un par de ocasiones a Escolástica,
una bellísima finca de campo en el estado de Querétaro, cercana a San Juan del Río. Me impresionó lo bien decorada y la impecable atención que prestaban a sus invitados. Virginia tenía un gusto exquisito para vestir sus casas, siempre incluyendo arte mexicano entremezclado con mobiliario y artes decorativas europeas. Le encantaba recibir. Me platicó de una época en que su marido Pedro Aspe Sáiz, buen conservador y muy simpático, compró una hacienda en el distrito de Apan, Hidalgo, que disfrutaron y compartieron con amigos y familiares en los años 70. Conservo un libro que me regaló, el cual escribió para la empresa Dina, que fue motivo para visitarla en una ocasión. Por supuesto, maravillosamente decorada con ese talento nato que ella tenía. Recuerdo los 3 arcos triunfales del siglo XVI que daban acceso al atrio de la iglesia de la hacienda, labrados en piedra negra basáltica y correspondiendo a su vieja estirpe cortesiana. San Bartolomé de Petates fue en el siglo XIX una hacienda pulquera y ganadera de gran importancia. También me platicaba de las viejas e inmensas haciendas en el estado de Michoacán, que fueron la Lombardía y Nueva Italia. De ahí le venían recuerdos familiares de sus abuelos Dante Cusi y Teresa Armella, ambos originarios de la región de Lombardía en Italia. Sus padres fueron Carlos Armella Arcinti y Mercedes Maza. Conservo un maravilloso libro que me regaló mi tío Ezio Cusi Montaño, Memorias de un colono, que relata las extraordinarias obras de ingeniería que logró construir don Dante Cusi, alcanzando a regar miles de hectáreas que lo llevaron a ser el más grande productor de arroz en el país. Lamentablemente, el presidente Lázaro Cárdenas las expropió y logró reducir la producción a menos de un 50%. El libro de Dante Cusi está agotado, pero existe otro buen libro intitulado Empresarios Lombardos en Michoacán. La familia Cusi entre el Porfiriato y Posrevolución, del Colegio de Michoacán, Instituto Mora 2100. En él podrán encontrar referencias sobre los orígenes en México de la familia Armella y sus emprendedores personajes. Uno de ellos fue nuestra querida amiga doña Virginia Armella Maza. Más tarde, cuando ya egresado de la UNAM, ejercía mi carrera como arquitecto, inicié una cercana amistad con Virginia, que siempre procuró y fomentó su amistad con jóvenes de aficiones y gustos similares y con un fin común, conocer bien a México, su arte y sus tradiciones. Hacia 1995, cuando ella era directora de la Pinacoteca Virreinal de San Diego, me llamó para que hiciera unas restauraciones en el claustro del exconvento y vestibulara la nave del templo con unos grandes canceles de cristal templado. Durante ese proceso, una tarde cuando le presentaba los planos del proyecto, concluimos la entrevista como a las 8 p.m. Le ofrecí acompañarla a su automóvil y salimos hacia el sur cruzando la Plaza de Solidaridad, donde pernoctaban teporochos y vagabundos. Temeroso, apretaba el paso que ella pausó. Me dijo que estábamos en el lugar más seguro, lo que puede comprobar a lo largo de nuestro trayecto, donde los inquilinos de la plaza la saludaban con reverencia y mucho cariño. Era la gran señora que conocimos, generosa y amiga hasta de los más pobres, que mucho la respetaban y apreciaban. Años más tarde, cuando era directora del Museo del Carmen, participé con ella en algunos arreglos a la plaza del acueducto del convento. Allí, nuevamente me facilitó toda la información que tenía sobre piezas de Talavera poblana. Era desprendida y gran conocedora del arte mexicano. En el campo de la genealogía compartí varios años desde el 2006, cuando ingresé a la Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica, donde ella ya era académica de número desde 1985. Había ingresado con la presentación de un libro de familia Flores a la Torre, de la que era descendiente por línea de su abuela materna, que llevó ese noble apellido. Entroncaban los Flores a la Torre con 2 conquistadores de la Nueva España, Hernán Flores y Diego de la Torre. De ahí su abolengo y su nobleza de espíritu, siempre dispuesta a compartir sus conocimientos y vivencias
Nunca fue snob, aunque fue poseedora de una gran clase y distinción. En 1994 ingresó a la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, correspondiente de la de Madrid. Fue única, irrepetible y con una energía la que permitía actuar en variados escenarios. Le encantaba su independencia y manejar su auto blanco que anunciaba su llegada a las sesiones de Chimalistac. Recuerdo que Manuel Ramos Medina un día comentó, después de escuchar un golpe de entre láminas, dijo: acaba de llegar Virginia, quien conducía su auto, que mostraba las cicatrices por su tránsito en la gran ciudad. Fue una mujer de dos mundos, ya que conoció a don Manuel Romero de Terreros, a don Francisco de la Maza, a don Franz Mayer y a don Pablo Martínez del Río, pero también conoció a personas de mi generación y de las dos subsecuentes. Fue queridísima, lo que se demostró el pasado 14 de junio. Se fue una gran señora mexicana. Su belleza, simpatía y gran pasión por nuestra cultura quedan grabadas en nuestra memoria. Francisco Pérez de Salazar. Qué bonito texto, ¿eh? Voy ahora a leer otras dos cartas de nuestros compañeros académicos, pero antes quería hacer una digresión en el sentido de, comentaba Manuel Ramos que se acuerda desde el cuarto de primaria. Yo ya no la conocí en primaria, pero era tan impactante la presencia de Virginia, que me acuerdo, la conocí hace más de 50 años, no recuerdo si era el año del 70 o del 71, y en este entorno, en la casa de la contraesquina, una cena que dieron Manuel Cortina Portilla y su esposa Lucero Campero a unos franceses que eran el marqués de Roussy de Sales y su esposa. Después se llamaba Nicole, él era François. François trabajaba para la Ford y ella trabajaba para los perfumes Dior. Entonces vinieron a cuestiones entre turismo y trabajo, hicieron una cena y ahí me acuerdo perfectamente de Virginia y de las conversaciones y todo. Y fue en la casa de la contraesquina, era Violeta número 34 y la biblioteca, las ventanas de la sala de la biblioteca dan sobre la plaza. Manuel Cortina fue consejero de este Centro de Estudios de Historia de México, en esa época con Dumex, hoy Carso, Fundación Carlos Slim, fue académico de la Mexicana en Genealogía y Heráldica, o sea, éramos un grupo íntimamente entrelazado y yo pues finalmente soy de la generación de los hijos. A mí siempre me trató con una amistad y una confianza verdaderamente espléndidos. Y no solo fue mi amiga, porque fue amiga de mi familia, fue amiga de mi abuela, de mi madre, las convidaba a cenar, a tomar el té. Tuvo muchísimas atenciones con mi hermano menor, que es casi 20 años menor que yo. Mi hermano la recuerda con muchísimo afecto, con mi cuñada, la esposa. O sea, era verdaderamente cálida, un ser humano excepcional e irrepetible. Bien, ahora digo leo la carta de José Luis Curiel aquí presente. Homenaje a Virginia, doctor Manuel Ramos, director de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, distinguidos académicos, amigos. Es para mí un privilegio y a la vez un compromiso insoslayable rendir homenaje a la muy querida Virginia Armela, a quien conocí cuando dirigía la Pinacoteca Virreinal de San Diego. Fue ella quien contestó mi discurso de ingreso a esta academia en 1996. Desde entonces, para mí, Virginia se convirtió en mi hada madrina, mi maestra particular, una guía en el quehacer cotidiano y un ejemplo a seguir por su dedicación e impulso al arte y a la cultura mexicana. Pero sobre todo, siempre estará presente en mi corazón como la gran amiga a quien con admiración recíproca, grandes sentimientos de cariño, afecto y amor. Disfrutaba su bellísima casa decorada como una prolongación del museo. Gozaba de su jardín, donde mientras brindábamos con un suculento aperitivo, explicaba el origen de sus árboles, plantas y flores. Con esa privilegiada amistad tuve la oportunidad de constatar su espíritu hospitalario, pues era excelente anfitriona y cocinera de altos vuelos. Una noche, Salvador de Pinal y yo participamos en la elaboración de la cena en su cocina. Su mesa era un banquete para el cuerpo y un deleite para el espíritu. Mientras cenábamos, disertaba con sencillez,
amplitud y profundidad sus conceptos. Tuve el privilegio de colaborar con ella en algunas conferencias en el Museo del Carmen de San Ángel y en la presentación del recetario de la Hacienda de Tenejac. Posteriormente me llevó a disfrutar una comida con el inolvidable Sabino Llano Bretón y su familia. Su pluma práctica, precisa y ponderada dejó un caudal de conocimientos. Baste con citar la cocina mexicana en Artes de México, la comida en la historia de México en el Club de Gourmet, el libro Cielo, las vestiduras litúrgicas de la Catedral Metropolitana de México, donde desentrañó un legado invaluable de conocimientos para las generaciones actuales y para las que están por venir. Virginia continuará siempre como promotora del bien, la verdad y la belleza, en medio de la sociedad y muy especialmente en esta academia, beneficiando al mundo de la cultura a través de sus escritos y sobre todo a través del ejemplo que nos ha dejado. José Luis Curiel Monteagudo. Y acá vemos a toda la gente que participó. Veo a Juana Inés Abreu y me viene a la mente aquel viaje a Guanajuato en que fueron bautizadas como las tres Conchitas, que eran Mercedes, Smith, Virginia y tú, y que Virginia se atoró en su carro en un callejón de Guanajuato y que nos recibió la esposa del gobernador, la esposa de Rafael Corrales Ayala, mi pariente Gloria Favela y Casa, y estuvimos platicando de arte y después platicaron de qué cremas eran buenas para el cutis. Después hicimos un recorrido por los talleres artesanales de alfareros y después fue la inauguración de la exposición de la Pinacoteca. Veo también a la doctora Pilar Arévalo, que estuvo tan cercana a Virginia en la elaboración de los catálogos que hicieron de la catedral y de la profesa. El de la catedral sirvió para el libro Los hilos del cielo. Y Pilar fue un personaje fundamental en el homenaje que le rindieron a Virginia en el Castillo de Chapultepec por parte de la Secretaría de Cultura, en que Tere Franco le entregó un trofeo de plata por su larga trayectoria, porque creo que Virginia estuvo trabajando para el INA y para el INA, para el INBA, para el Instituto de Bellas Artes y para el INA, desde el año del 86 hasta el 17, o sea, fueron, que son 30 años o 40 años ya, se me borra un poco la idea, pero en fin, luego, pues todos ustedes, a todos y cada uno, a la viuda de su hermano Mario, a todos los recuerdo en los eventos de Virginia. Desde luego también a la ilustre Elena Poniatowska, que nos acompaña aquí, una vecina distinguida de Chimalistac, y para quien pido un aplauso, porque es una gran intelectual mexicana. Bien, ahora voy a leer la carta de uno de nuestros académicos correspondientes en Madrid. Es de número, pero él vive en Madrid. Dice, el membrete es doctor Javier García Luengo Manchado. Excelentísimo señor director, ilustrísimos e ilustrísimas señores académicos. En primer lugar, dadas las circunstancias por todos conocidos, quiero disculpar mi presencia física en esta sesión necrológica dedicada a la ilustrísima señora doña Virginia Armela de Aspe. Este tratamiento, ¿no creen ustedes que es una cosa que nos estamos arrogando nosotros? En el Estatuto de Creación de la Real Academia en 1913, el director, en este caso el doctor Ramos, tiene derecho al tratamiento excelentísimo, señor, como si fuera embajador. Y nosotros tenemos el derecho a usar el tratamiento de ilustrísimos señores, que en México suena un poco extraño, aquí somos ciudadanos, pero en España somos ilustrísimos señores. Como no podía ser de otro modo, desde España remito mi más sentido pésame a toda la corporación y en especial a la ilustrísima señora doctora doña Virginia Aspe Armela por tan sensible pérdida. Me van a permitir, sin embargo, contraponer el carácter luctuoso del día de hoy al trocarlo por el orgullo y satisfacción que supone ser y sentirse herederos
se me está quebrando la voz, del inmenso legado intelectual, científico e historiográfico acuñado por nuestra llorada compañera a lo largo de una trayectoria tan intensa como apasionada. En estos tiempos en los que se procede una revisión historiográfica desde la perspectiva de género, la labor de doña Virginia Armela de Aspe brilla, si cabe, con más fuerza aún por haber sido una adelantada, una punta de lanza capaz de generar una escuela y fomentar verdadero interés en pro de la revalorización del patrimonio histórico, artístico mexicano en general, sobresaliendo su papel paradigmático en la museología, en el estudio y gestión de la pintura novohispana. Personalmente, su sentido de la historia y el arte como maestras para el presente y el futuro constituyen toda una filosofía y código deontológico para quienes nos dedicamos a la historia. Pero creo que de igual modo para cualquier persona de bien con una mínima inquietud por las humanidades. En definitiva, por la presente, quiero manifestar el honor que supone pertenecer a una corporación en la que también ha tenido asiento nuestra homenajeada. Una gran maestra en el sentir del orgullo mexicano e hispanoamericano por su difusión y defensa del arte virreinal. Antes de concluir, permítanme que como miembro de la Academia Andaluza de la Historia les haga llegar en su nombre su pésame y por supuesto un reconocimiento a la valiosa trayectoria y aportaciones de doña Virginia Armela de Aspe. Desde Sevilla reciban un cariñoso abrazo, en especial para la doctora doña Virginia Aspe Armela. En Sevilla, festividad de la Asunción de Nuestra Señora de 2023. Esto fue ayer, el 15 de agosto. Pues muchas gracias a Javier García Luengo. Para concluir, vamos a escuchar aquí las palabras de la doctora Aspe. Adelante, Virginia. Gracias. Bueno, pues me toca cerrar. ¿Qué les digo de mi madre? Yo titulé mi página sobre el quehacer académico de mi madre, una mirada sustentada. Virginia Armela de Aspe, mi madre, conjuntó 3 características en su trayectoria intelectual que merecen destacarse. 1, el uso de fuentes directas. 2, la articulación entre lo particular y la teoría. 3, la mirada empírica y sensible aunada al ámbito abstracto de la investigación. Pongo 3 ejemplos de libros de su autoría para demostrar estas características de mamá. En su primer libro, Memoria de una familia, Jus 1984, trata un tema académicamente difícil, pues como ella misma dice en el prólogo, y la cito, el porqué del libro son los consejos de mamá Meche, que mamá Meche escribió para sus hijos. Fin de cita. La obra tuvo como origen, pues, que Mariano Flores Alatorre e Ibarra dio consejos a su hija Meche al cumplir 15 años. Consejos que se fueron heredando por generaciones y cuyo texto se expone al final de la obra. Pero esa idea inicial la creció mi madre en el libro, rastreando la vida de su bisabuelo y abuela y ampliándola a muchos miembros de su familia para encontrar las características comunes de sus miembros y descendencia mediante una investigación sólida de archivo, como se atestigua en la bibliografía. Siguiente, que investigó en el Archivo General de la Nación, el Archivo del Ilustre Colegio de Abogados, el Almanaque Imperial del Reino de Nuevo Galicia, la heráldica de la familia Flores Alatorre, etc. Es decir, en una exploración que pudo haber sido un relato anecdótico entrañable, mi madre volcó todo su talento investigativo e intelectual. Una idéntica exploración académica se da en la obra San Bartolomé de los Tepetates, Historia de una Hacienda, de 1988. La que, habiendo pertenecido a la familia Aspe Armela, presenta un texto basado en, y cito que investigó mi mamá, el archivo de cuentas y copiadores de cartas de la Hacienda de San Bartolomé de los Tepetates,
el archivo del convento de Tepeapulco Hidalgo, el Archivo General de la Nación, el archivo del Hospital de Jesús, el archivo histórico del Poder Judicial de Pachuca y el archivo del Registro Público de la Propiedad de Apan en Hidalgo. Un tercer libro de su autoría, 23 años después, prueba el mismo talante de investigación, Hilos del Cielo, 2007, cuya bibliografía utiliza el Archivo General de las Indias y las obras de Motolinía y Montúfar. Además, especialistas en temas de la Catedral de México y especialistas en bordados y bordadores en México y en España. De esta particularidad emana la segunda característica notable que quiero mencionar: una indisoluble unión entre lo particular concreto y lo general abstracto. Mamá unió en su investigación la historia de su familia y de la hacienda que tuvo, así como su catolicidad profunda con los ornamentos litúrgicos, rastreando con solidez genealogía y costumbres, geografía, usos hacendarios y prácticas religiosas. En mi madre había un impulso vital que unía la experiencia concreta de su vida con la fundamentación teórica. Y eso me lleva a la tercera y última característica académica de mamá: su mirada empírica y sensitiva, elevada a la fundación teórica argumental. Mamá miraba y tocaba los objetos del arte mexicano que después analizaba teóricamente. Toca el mueble, Vir, me decía. Siente el paso del tiempo en la mirada pulida por un trapo que por años lo ha limpiado. Siente en él las manos que lo han usado. Solo así podrás comenzar a descubrir su época. El resultado fue que, como historiadora del arte mexicano, su pasión estuvo en enseñar a mirar los objetos, para a partir de ahí demostrar teóricamente que ellos tenían sustento técnico y científico y que habían contribuido a la historia de las ideas de México. Gracias. No cabe duda que es doctora en filosofía. Qué buen texto, felicidades. Pues con esto terminamos esta ceremonia que nos prueba la importancia de Virginia, lo querida que fue y que es y cómo es recordada con tanto gusto. Espero que las nuevas generaciones, dado que ya Virginia ha cumplido su tarea como continuadora de la obra de Virginia, que las nuevas generaciones, la cantidad de nietos que vemos aquí, ya por ahí ya surgió, ¿cómo se llama tu nieta, la que va a ser historiadora? Andrea, que va a ser la sucesora y que esperamos que tenga una carrera tan exitosa como la de su abuela. Muchísimas gracias a todos por su presencia y que viva Virginia. Bravo.